A veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario, una semana más. Muchísimas gracias por estar ahí detrás. Vamos a hablar con Jaume Patuel en esta segunda parte apasionante sobre el tema de la muerte y todo lo que los contextos que influyen, estas variables que influyen mucho en el tema de la muerte. ¿Qué nos dice la muerte sobre la vida? Jaume Patuel, a sus 92 años, lleva décadas escuchando susurros del alma, es psicólogo, psicoanalista y teólogo. Ha acompañado a cientos de personas en el laberinto de sus miedos, sus duelos y sus preguntas más profundas, desde el diván hasta las páginas de revistas y programas como este. Jaume no solo analiza el misterio de la existencia, sino que lo habita con lucidez y calma. ¿Cómo enfrentar lo inevitable? ¿Cómo enseñar la muerte a quienes saben escucharla? Hoy, en Un Mundo Extraordinario, conversamos con un hombre que ha hecho de la finitud su mayor maestría. Jaume Patuel, muchísimas gracias por ingresar en Un Mundo Extraordinario. Let's be kids again for today. I know, but hear me out. Yeah, for today, I think we will be kids. Let's start by not making the bed. Don't let the mess get to your head. Life's too short to be so serious. Let's be mysterious. Fruit Loops for brekkie with a splash of spilled milk. Now, don't overthink, you know you want that treat. Rainbow rings so sweet, just let yourself go. See this not so bad. Let's be kids again for today. Imagination wonder, yeah. Day we're kids again, joyful and careless, jumping on the bed, making a huge mess. Oops, milk and Fruit Loops on the floor, laughing, chasing each other out. Muchísimas gracias, Jaume Patuel, por ingresar en El Mundo Extraordinario en esta segunda parte para abordar este tema tan interesante y tan conflictivo en muchos casos, que es la muerte. Muchísimas gracias. Hay un punto que quisiera complementar, así como empecé con la metáfora de la margarita, que quedó clara, porque margarita hay una en un jardín, pero hay muchos jardines de margaritas. Por tanto, ningún jardín puede ser soy el único válido. Digo por el título de un libro mío, cuyo título se lo debo a la directora de la editorial Sirena de los Vientos de Madrid, muy buena colección. El mapa no es el territorio. Es decir, los pétalos y todo el conjunto del jardín es un mapa. Por tanto, los mapas son indispensables, necesarios, y nacemos con mapas. Ahora hemos de ver si el mapa nuestro actual es válido para poder dirigirnos y caminar por donde deseamos. Esta D mayúscula del deseo, que es lo que llevamos a término, porque estamos condicionados por nuestra biología, por nuestro mundo emocional y por nuestro mundo de las creencias. Esto hay que tenerlo en cuenta.
Correcto. Sí, el mapa no es el territorio, es un libro editado por Jaume Patuel, que desde aquí os recomendamos que lo podáis leer porque es un libro realmente apasionante y lleno de mucho contenido. Jaume, sobre el tema del cuerpo y la finitud, ¿cómo vive el inconsciente, bajo tu punto de vista, esa decadencia del cuerpo, es decir, el envejecimiento, la enfermedad? Pues no lo sabemos. Es un territorio que cada uno va a construir su mapa. Así de claro. Una explicación será el budismo, otra explicación será el hinduismo, otra explicación será la religión cristiana. Cada uno va a dar una explicación, un mapa, que cada uno se lo hace suyo. Pero debe haber la capacidad crítica de poder construir un mapa que puede coincidir con las cosas que me han enseñado o que uno va descubriendo cosas nuevas. Porque Por tanto, ¿qué es la muerte del mundo inconsciente? Todo lo que digamos de lo inconsciente lo sacamos de nuestra propia reflexión. Y cuando más nos introduzcamos adentro a través del silencio, del conocimiento silencioso, irán surgiendo otros aspectos míos, porque los del vecino no me valen. Y esto es lo que se intenta evitar. ¿Qué dice el vecino? No. ¿Qué digo yo? sí, ajá. Porque existe un instinto de muerte en pacientes con enfermedades terminales que se abandonan. Yo diría, primero, el ser humano no es instintivo, es pulsional. ¿Qué indico con eso? Cuando nacemos, genéticamente, nacemos incompletos. Eso es evidente. Por tanto, nuestro instinto no está programado. Se programa de una forma pulsional. Y la pulsión hace que tendamos hacia algo, pero sin objeto determinado. Los animales están determinados con su instinto. El ser humano no está determinado con su pulsión. Por tanto, y aquí hay que tener en cuenta que el ser humano es un ser relacional. Nace de dos, vive 9 meses de dos y nace para relacionarse con otro. Es un ser relacional. El yo y el tú, por decir algo, que también incluye el nosotros. Todo un mapa que debe ser bien construido, que debiera la sociedad educar a través del sistema educativo, pero cualquier cosa menos esa. Ya. Y después quería preguntarte, Jaume, ¿la hipocondría puede interpretarse como un miedo desplazado a la muerte? Sí, como la bulimia, Mm, como mucho para morir o dejo de comer para morir. Es esta tendencia tanática, esta tendencia a morir. Como sé y experimento que voy a morir, algunos precipitan. Aquí hago un paréntesis, aquí entraría de lleno toda la cuestión de la eutanasia, mm, o el suicidio asistido, términos inadecuados, porque la eutanasia es un autocidio. Pongo fin a mi vida porque creo que puedo y debo ponerlo, porque mi responsabilidad última es mía, no de la institución, no de los jueces. Y aquí hay un gran debate actual. Cierro el paréntesis. Por tanto, hay muchas patologías que son psicosomáticas. Se reflejan en la biología, pero su origen no es lo biológico, sino lo emocional. Y la hipocondría es un ejemplo, la bulimia es otro ejemplo, y los gran intentos de suicidio que hay, por desgracia, según me han dicho, cada 3 segundos más o menos, hay un suicidio mundial. Es decir, el suicidio es una epidemia mm. mundial que hay que luchar contra él, porque el ser humano es un ser social, no es un ser
llamado a estar solo. Correcto, sí. Vamos a hablar un poco, si te parece bien, sobre lo simbólico y lo real, ¿no? O sea, ¿por qué la muerte, bajo tu punto de vista, siendo un hecho que es biológico, como tú has comentado, está tan cargada de significantes culturales y sobre todo religiosos, en muchos casos? Bueno, porque el símbolo indica algo más. Por ejemplo, la famosa metáfora es el dedo que indica la luna. Mm, Si el dedo que indica la luna, si yo quiero contemplar lo que indica, donde nos orienta, porque decimos la luna, porque la luna es una construcción nuestra. El dedo nos indica que hay un un más allá de, a través de. Y esto constituye nuestro ser, gracias al cerebro, gracias a la biología. Por lo tanto, el mundo del cerebro, que hay que evitar el cerebrismo, es un instrumento necesario para vivir. Y que debo conocer cómo es el cerebro, indiscutible. Y si la ciencia, cuanto más conocimiento nos da del cerebro, mejor para poder vivir. Ahora bien, este mejor para poder vivir que esté al alcance de toda la humanidad. Ese es el problema que hay. mm. Leía en una frase hace pocos días, la inteligencia artificial va a dar muchos billones que llegan al bolsillo de pocos. Entonces, la muerte, claro que una muerte, es el gran interrogante. Cuando murió mi esposa o muere un hijo, ¿qué ha pasado con él? ¿Dónde está? Y aquí viene el mundo simbólico, que algunas veces ha sido horrible. En el cristianismo ha habido Edad Media, el infierno, hoy por suerte superado, pero ¿qué hay después de dejar de respirar? Le decía a un compañero mío que murió hace un par de años, mayor que yo, le decía, tomemos un buen vaso de whisky, ponemos el Nembutal, con decisión propia, dejamos de respirar y continuamos viviendo. Wow. Claro, no hay que tener muerte, no hay que tener miedo a la muerte. Produce respeto, evidentemente. No tengo experiencia de acompañar a personas que dejan de respirar. Conozco a la esposa de un amigo mío que en el COVID iban desesperadas, se morían en sus manos. Y toda muerte es un duelo. Mm. Y no solamente duelos de muertes biológicas, duelos de separaciones emocionales, duelos de desprendimientos, duelos de edades. Cuando uno entra a la década de los 60, debe tener duelo de las décadas anteriores. Y si no entra a la década de los 90, debe saber desprenderse de las anteriores. Ahora, cada uno se lo construye no como quiere, como puede. Wow. Por tanto, Sí. los médicos no deben reducirlo todo a biología, sino que hay algo más. Por suerte que hay médicos hoy actualmente que tienen una visión muchísimo más amplia. Yo conozco psiquiatras que ha ido algún paciente mío antes, dice, toma esta pastilla, pero ves al terapeuta. Claro. Y si dentro de 3 meses te encuentras, vamos a quitar la pastilla. Hay psiquiatras dinámicos, no solamente biologistas. No se puede una persona vivir toda la vida con psicofármacos. ¿Qué está pasando? Por tanto, ahora todo eso sí, todo eso entra al mundo de la simbología. ¿Qué significa la vida? Y la simbología es la indicación profunda que el dedo indica que hay algo más y que me empuja hacia él. Yo lo explico con la metáfora del horizonte. El horizonte de nuestra vida no lo vamos a alcanzar nunca. Pero necesitamos un horizonte para estar empujados. Y eso es lo que debe dar, no el colegio, la sociedad. ¿Cómo educaba a las sociedades en que no habían los sistemas de enseñanza? De aquí
la gran riqueza de conocer en profundidad los mensajes de cada religión, por bien que las religiones en este mundo, por decir, postmoderno, en que, o de una modernidad ya líquida o tardana, nos estamos dando cuenta que la razón ya no da respuesta de todo. Hay que tener en cuenta algo más de la razón que está en nuestro interior. Está que lo simbolizamos de formas distintas. Vivimos de símbolos y de rituales porque son elementos necesarios antropológicos para devenir seres humanos. Se educa eso, veremos cómo va todo este mundo tecnológico en las generaciones que han nacido del 2000 en adelante. Por eso hablaba con esta profesora que tiene 28 años, porque puede entender, comprender a la generación de 14, pues son generaciones que conectan con ella. Sí, tiene similitud. Claro, entonces hay un mundo de símbolos a crear, a construir. Porque el psicoanálisis puede ayudar a aceptar la muerte o solo a convivir con su inevitabilidad. Hay un libro de Miquel Freijo que dice: el psicoanálisis fortalece el ego. La función de la terapia es para que el ego se fortalezca, no para destruirlo. Y la meditación lo deconstruye. Yo no puedo deconstruir un ego si no es fuerte. No puedo profundizar un ego si no es fuerte. Por tanto, toda terapia, sea del nivel que sea, es para fortalecer el ego y saberse conducir mejor en la vida. Ujú. Y no es preciso que toda terapia pase por la rigurosidad científica de medir y calcular. Es decir, la terapia psicoanalítica pasa y por suerte ha superado la prueba, pero requiere más tiempo, requiere un trabajo. Por tanto, toda terapia que ayude a fortalecer el ego para poder superar las dificultades ordinarias que no son patologías, vale la pena prepararla. Ahora bien, ¿quién entra en juego? La personalidad del terapeuta. En tu experiencia clínica, Jaume, ¿qué casos te han mostrado la relación más cruda entre lo que es la psique y la muerte? Yo, es decir, en mi trabajo, que ha sido básicamente en el mundo neurótico, yo he ayudado a que la persona pueda pensar por sí misma, conociéndose más a fondo. Ujú. Ese es mi trabajo, no resolver sus problemas. El trabajo desde una psicología dinámica y profunda. Hay otras terapias para que van por otro sitio, porque no todo el mundo es apto para una psicoanálisis. Cuando yo he hecho, que estoy en el movimiento de psicología transpersonal, he hecho sesiones de respiración holotrópica, no todo el mundo la puede hacer. Quien tiene problemas de corazón, quien tiene embarazo, no lo pueden hacer, porque es remover. No todo el mundo está. El ego, aunque quiera, tiene unas resistencias inconscientes. No quiero meterme por esos berenjenales. Y no lo puedes obligar. Por tanto, a cada paciente hay que adecuarla a aquella terapia que le es beneficiosa para él, no beneficiosa para el terapeuta. Y además, hablando de terapias, bueno, hablando primero de psicoanálisis, hay un montón de escuelas de psicoanálisis, primer punto. Pero el factor común del mundo psicoanalítico o de la psicología dinámica es que hay un inconsciente. Empecemos por aquí. Otras escuelas hay, más de 400 terapias, la conductista, la cognitiva, las que van saliendo de tercera o cuarta generación. Mientras sean instrumentos válidos para que haya un proceso madurativo integral, adelante. Ahora bien, y he hecho una crítica en un lugar, la psicología se ha apoderado de terrenos que no son los suyos. La psicología
no es pedagogía. Y muchos psicólogos hacen el papel de pedagogía. No digo que, a menos que sean conscientes que lo hacen. Claro, aquí es todo un terreno que la gente está desorientada. Sin ir más lejos, yo te hablo desde Mataró, desde el Parque Nuevo, en mi medio kilómetro geográfico, no simbólico, geográfico, hay 7 centros de psicología. Un dato que un día de estos tengo que volver a hacer el paseo para ver si creo que hay otra nueva. No sé si es alarmante este dato, Jaume. No, para mí es alarmante. Sí, Para mí es alarmante. sí, sí, sí. Porque estamos patologizando todo conducta. Es decir, el pájaro que quiere volar debe hacer un esfuerzo para resistir el aire. Si no resiste el aire, no vuela. Claro. Pero eso no es patología. El esfuerzo no es patología. El esfuerzo es inherente al ser humano. Y cuando uno no tiene esfuerzo, a ver, ¿qué te está pasando? El famoso trauma. Trauma significa herida. Ujú. Pero hay heridas que se cierran. Hay otras que no. Hay otras que están mal curadas. Y claro, por tanto, todo va a depender. Bueno, los mapas deben ser claros, pero en función del territorio del sujeto que yo atiendo. Interesante. Y ser claros desde qué pétalo de la margarita hablo y trabajo. Quien dice psicoanálisis dice la psicología conductista o la psicología transpersonal. Es decir, tengo en cuenta, por tanto, hay que tener una visión crítica. Ujú. Como chiste, había un muchacho que estaba en la bicicleta, había el padre, el amigo, el profesor, que dice, ¿quieres bajar la bicicleta? Y aquel muchacho no bajaba de la bicicleta. Y por casualidad pasó un psicólogo. ¿Tú quieres? Iba al psicólogo y dice, bajas de la bicicleta. No. Le dio un bofetón y el chico bajó enseguida. Es una buena terapia, ¿no? Un bofetón a tiempo resolvería muchos problemas actuales. Como chiste, pero simbólico, hay que analizarlo. El no es una herramienta necesaria para crecer, poner límites. Y a un niño de 3 años, 5 años, yo no puedo dialogar, porque no le funciona la cabeza. No está para el diálogo. Es el mandar, aquí está tu padre y te mando, y punto. Pero hay unas matices de pedagogía, de psicología comprensiva. Bueno, eso es un debate a hablar y sobre todo poder clarificar términos para que lo simbólico, para que sea simbólico, un rito, para que sea un rito, debe ser vital. Me responde a mi vida. Si no, no es ni símbolo ni rito. Es repeticiones. Ujú. Y nos falta en el mundo occidental muchos ritos y muchos símbolos. Las grandes narraciones han caído todas. Las utopías han caído. ¿Cómo construimos? De aquí que hay otro libro que se titula Hacia una espiritualidad laica, sin dioses, sin creencias. Es decir, ¿por qué? Porque la espiritualidad o la interioridad es una dimensión inherente al ADN, no cae del cielo, no la da Dios. Si tú no la descubres, no vas a tener un proceso madurativo integral. Y si no hay un proceso madurativo integral, símbolos cojos, rituales incompletos, miedos a la muerte, miedos al cambio, miedos al desprendimiento, dejo de ser joven, la juventud, y todo lo que es economía, mercantiliza el símbolo, el ritual, en beneficio económico.
entonces cae todo lo que es la esencia. Por tanto, volveremos a una capacidad crítica de poder preguntarme el porqué de todo, pero de una forma sana, no obsesiva, ¿eh? Porque una capacidad crítica reiterativa caemos en una obsesión que es enfermiza y nada buena. Porque, Jaume, tú que has tocado este tema ahora, ¿cómo crees que se podría enseñar de una forma que los jóvenes y las jóvenes integraran este concepto de la muerte como una normalidad? Y estoy convencido de que integrar esto generaría cambios en muchas actitudes de muchos jóvenes. Pero como estamos en una sociedad, vivimos en una sociedad y somos seres sociales, partiendo que estamos viviendo en una sociedad enferma, los líderes son sociópatas, o si quieres, son líderes mediocres, la juventud no tiene puntos de referencia. Claro. Y el punto nuclear para educar es la familia. No digo la familia de 7 hijos, el núcleo familiar que puede ser monoparental. Pero ahí es donde se educa. No porque hay un padre y una madre biológicamente hijos, ya se educa automáticamente. La experiencia nos lo está negando continuamente. Como la experiencia nos afirma cómo aquella madre soltera ha educado muy bien a su hijo. O como, por tanto, aquí viene el concepto de familia. Porque es la sociedad que educa. Cada vez más claro. Vivimos respirando algo que nos da vida, pero sin darnos cuenta. Y el inconsciente trabaja. Por tanto, educar a símbolos y a rituales que yo suelo decir, no han desaparecido los valores. Ha desaparecido o ha caído una escala de valores. Eso sí que ha caído. Y por tanto, los valores, al caer la escala, se han esparcido por el suelo. Por tanto, se precisa hacer una nueva escala de valores. Porque los valores existen, ¿eh? Entendiendo por valor una respuesta vital a mi problema, no un concepto teórico. Entiendo. Chama, ¿tú crees que el psicoanálisis puede ofrecer consuelo ante la muerte o solo comprensión? Ambas cosas, comprensión y consuelo, porque ver morir biológicamente a la persona que quieres o que te informen que ha muerto esta persona, aquí hay un dolor. Yeah. Y entonces depende de la relación que haya habido. Por tanto, debe haber consuelo, comprensión y tal vez educación. Y yendo una terapia para poder asimilar este duelo. Yeah. Porque el duelo es otro evento de la vida ordinaria. El ejemplo más claro es aquel que tiene una barca a la espalda, llega al río, coge la barca, la pone al río y atraviesa. Pero al llegar a la otra orilla, ¿qué hace de la barca? ¿Se la lleva encima o la deja? La tiene que dejar. Es un desprendimiento y continúa sin la barca. Y eso, en nuestra sociedad de inmediatez, de rapidez, de todo deseo, es todo, personalmente es un mundo nuevo que se me escapa de cómo educar a los jóvenes. Se me escapa. Es como ir en Lo que contracorriente un poco. Lo que tengo muy claro, lo que entra a los muchachos que van a la escuela son las actitudes de los profesores. Esto es lo que educa. Sí. ¿Y tú cómo crees que procesa el cerebro humano la idea de la muerte desde un punto de vista neurocientífico, ¿no? ¿Cómo Ni procesa esto? idea, ni idea. Esto debería decirte un cerebro, qué sinapsis mueve, qué correlaciones hay, ¿eh? Porque resulta que hay el cerebro, pero el estómago es otro cerebro, el corazón es otro cerebro. Además, el cerebro se prolonga por todos los cuerpos. Es decir, cuando nos dan un cerebro en un bote con el alcohol, aquello no es el cerebro, aquello es la estructura del cerebro, porque el cerebro es toda la realidad del cuerpo. Todo nuestro cuerpo es un cerebro. Ahora,
que yo puedo explicarlo, que cuando se mueva esta sinapsis, hay esta conexión, estos elementos químicos se mueven. De acuerdo, muy bien. El coche funciona porque la gasolina cambia. Muy bien. El coche funciona porque las ruedas son mejores. Correcto, muy bien. Esto hará que conduzca mejor y más tranquilo. Ujú. Pero no me resuelve dónde debo ir, ¿eh? Era un tema un poco polémico, Jaume, ¿existe el duelo anticipado en estas enfermedades que son terminales? Me atrevería a decir que sí. ¿Cuánta gente se prepara al morir y cuando llega al morir feliz y tranquila? Es decir, tener el pensamiento de la muerte es sano, no es patológico. Ahora, si yo estoy obsesionado por la muerte, es otra cuestión. Cuando yo respiro por la mañana, hay una gratitud a lo que vives. Y por la noche, cuando duermo, si es mi última noche, será mi última noche. También en eso influye la edad de cada uno, ¿eh? Seamos también muy realistas. La juventud es idealista por cuestiones biológicas, no por cuestiones de ideas. Eso hay que decir, la biología da pie a muchos estados nuestros. Y eso hay que saberlo. Sí, 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 sí. ¿Eh? Jaume, la medicación del duelo, cuando uno está en duelo y lo medican, ¿esto impide sanar realmente? No, si está bien hecha, sana. Es decir, la espiritualidad la espiritualidad, la interioridad, la meditación, el silencio interior bien realizado es sanógeno. Sanógeno. ¿Y cuántas personas han muerto ante el fusilamiento con los ojos abiertos? Y otros han muerto dando gracias. Hay muchas formas de morir. Muchas formas. Ayer veía una película que la madre cayó del caballo de sus dos hijas. Una fue a buscar el refuerzo y el otro fue al lado. Y la madre dice, si es el último momento, muero contento de verte a ti. Wow. Sí, sí. Hay que ir muy alerta con el mundo de creencias inoculado adentro. Ujú. Que estas trabajan desde el inconsciente sin darnos cuenta. Evidentemente que todo eso es un proceso. A mí la palabra proceso me encanta. Es un acto detrás del otro integrando lo anterior. Y cuanto más podamos integrar, tanto mejor. Pero también vuelvo a decir que una cosa es explicar el mapa, que a veces no te dice nada a tu territorio. Claro, todo eso es un trabajo muy humano, muy duro, muy fuerte, pero muy sano. Entiendo. Muy sano. Jaume, estamos llegando desgraciadamente al final de esta segunda parte de esta entrevista, pero quiero dejarte el tiempo suficiente. Me gustaría mucho que pudieras explicar alguna cosa que no hayamos tocado, subrayar algo que tú creas que hay que volver otra vez a subrayar sobre este tema, si eres tan amable. Te diría un pensamiento, creo que es de Confucio, hablamos de 5.000 años. Si quieres comer, planta trigo y podrás comer. Si quieres gozar del ambiente, planta árboles. Si quieres vivir a fondo, educa. Jaume Patuel, muchísimas gracias por todo esto que nos has aclarado muchísimo, nos has dejado puntos de duda, pero esto es interesante para tener esa capacidad de reflexionar, de mirar, de implementar otra información y sobre todo a todos los que nos estáis viendo, os recuerdo que el mapa no es el territorio, es el libro de Jaume Patuel que desde aquí, desde el mundo extraordinario, os recomendamos. Jaume, muchísimas gracias por haber intervenido. Y gracias a ti por la invitación, porque esto permite ir sembrando simientes que vayan escapándose. Porque hoy día, para hacer el cambio no vendrá desde arriba, vendrá desde grupos pequeños que estamos sembrando la inquietud
porque desde arriba, manipulación del cielo o de los políticos no quieren que maduremos, quieren que seamos vasallos, súbditos, pero no ciudadanos de la democracia. Aquí queda latente lo que acabas de comentar. Muchísimas gracias. Y a todos los que estáis detrás, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Un Mundo Extraordinario. Hasta la próxima. Gracias. Gracias y buena suerte.